¿Qué tal, chicos? Continuando con el desarrollo de la clase de diseño y manufactura asistido por computadora CAD/CAM, vamos a seguir hablando acerca de la representación de piezas en diferentes proyecciones. Es continuidad de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y bueno, vamos a abordar un poco de teoría. En el diseño industrial, una pieza se debe de representar, o se puede representar más bien, desde diferentes puntos de vista o perspectiva, que deben ser perpendiculares a los ejes coordenados naturales, es decir, a los ejes X, Y, Z, largo, alto o ancho de nuestra pieza. Cualquier pieza con movimiento mecánico presenta en general formas con ejes de simetría o caras planas que nos ayudan a ubicarlos dentro de estos ejes. Entonces, pues esto nos va a permitir definir lo que es la proyección ortogonal. Recordemos que la proyección ortogonal es imaginar que la pieza se encuentra dentro de una caja, dentro de un cubo, y a cada cara del cubo de la caja le corresponde una vista de la pieza. Entonces, aquí abajo nosotros tenemos lo que es un soporte y un eje con un brazo, y se muestra a manera de cómo sería el ensamble. Entonces, pues nosotros, esta proyección que aquí tenemos, que estamos viendo, es una proyección isométrica. Sin embargo, podríamos nosotros representarlo desde una vista frontal, es decir, desde este punto de vista. Y pues podríamos ver parte del soporte, pero el eje quedaría escondido y solamente el brazo oscilante lo podríamos ver, pero no tendríamos una perspectiva, una imagen real de qué tamaño puede ser o en qué ángulo se encuentra, ¿no? Lo mismo podría ocurrir si nosotros la vemos desde la vista lateral derecha, que corresponde a este extremo. Podríamos ver parte del soporte, pero no sabríamos si esto tiene un barreno o no. O, por ejemplo, no podríamos apreciar los barrenos o mecanizados que aquí indica, que seguramente es para fijar con tornillos. O si lo viéramos desde la parte superior, pues lo mismo, ¿no? Podríamos ver el eje, pero el brazo oscilante no se vería completo, no se podría apreciar adecuadamente. Y pues estos cojinetes o esta parte donde entra el eje no la podríamos apreciar correctamente. Entonces, pues la mejor forma de hacerlo es a través de una perspectiva, que en este caso dice aquí que es isométrica, pero bueno, acuérdense que puede ser dimétrica o trimétrica, y dependiendo de las características de las necesidades que tengamos nosotros para representar, pues van a ser cada una de ellas, ¿no? Y bueno, siguiendo con el trabajo, desgraciadamente en el programa no se alcanza a correr adecuadamente la presentación, pero bueno, aquí después yo se las mando por correo electrónico. Tenemos esta pieza que es una base cuadrada sencilla con un cilindro en la parte superior. Y bueno, yo realicé la misma pieza en el software de SolidWorks para que ustedes puedan apreciar las tres vistas que existen, ¿no? Tenemos la vista isométrica, dimétrica y trimétrica, que ya el programa por sí solo hay que hacer la pieza y él solito nos ayuda a generarlo. Entonces, pues recordemos que en la vista isométrica tenemos nuestros ejes X, Y, Z, largo, alto y ancho, y están desfasados a 30 grados los otros dos con respecto de la horizontal. De modo tal que nosotros aquí tenemos 90 más 30 son 120, 90 más 30 son 120, y 60 y 60 otros 120. Entonces 120 más 120 más 120 nos van a dar los 360 grados de la circunferencia, y así nosotros podemos reconocer una vista isométrica. Aquí podemos apreciar este cuadrado y este rectángulo en comparación con la pieza, ¿no? E incluso el cilindro se ve un poco más alto. La misma pieza, si nosotros la representamos de manera dimétrica, tenemos nuevamente nuestros ejes X, Y y Z, pero esta vez tanto X y Z están desfasados a 10 y a 40 grados. Entonces, si nosotros le metemos tantitos números, 90 y 40 son 130, después 90 y 10 son 100 grados, y 100 y 130 son 230, de modo que de aquí hasta acá tengo otros 130 para dar los 360 grados. Entonces, este y este son los dimétricos, y este sería el ángulo que no correspondería o que no sería igual, ¿no? Es decir, este tendría aquí los 100 grados. Si observamos la pieza, el cilindro aparentemente es muchísimo más alto en esta vista que en esta,
pero la circunferencia no se alcanza a apreciar, ¿no? Incluso alguien podría decir, no, no es un cilindro, es un óvalo, es una elipse, pero bueno, acá arriba nosotros tenemos las medidas que nos indican perfectamente qué son circunferencias. Entonces, pues la vista dimétrica nos puede confundir un poco al momento de proyectar cilindros o barrenos, ¿no? Circunferencias. Por último tenemos la vista trimétrica, nuevamente nuestros ejes X, Y, Z, y esta vez ninguno corresponde, ¿no? El primero está desfasado a 15 grados, el segundo está desfasado a 45 grados, de modo tal que si nosotros sumamos aquí 90 más 15 nos dan 105 grados, 90 más 45 nos dan 135, 135 y 15 son 150 y 90 son 240 para los 360, aquí yo tendría 120 grados, ¿no? De modo tal que los tres ángulos, este y este son completamente diferentes. Observamos la pieza, el cilindro ya no se aprecia tan alto como en la dimétrica y se alcanza a observar un poco mejor el círculo, ¿no? El barreno, que es un círculo perfecto. Ahora bien, bueno, el software aquí nos ayuda mucho. Si se dan cuenta, nos genera pequeñas proyecciones de luz que nos ayudan a entender que este círculo, este barreno, atraviesa a través de toda la pieza, ¿no? Entonces, esto lo hace el software, lo entiende, ¿no? ¿Cómo lo sé yo aquí? Pues no lo sé, yo simplemente inferí que este círculo atravesaría toda la pieza, ¿no? Por lo tanto, esta pieza o este diagrama no está completo, puesto que no explica si debería atravesar o no toda la pieza, ¿no? Pero bueno, estas tres piezas, estas tres vistas, las genera el software de SolidWorks de manera predeterminada, ¿no? En el dibujo técnico clásico existen tres formas de representar las piezas, que son estas, ¿no? Sin líneas ocultas, tenemos nuestro dibujo en isométrico, donde solamente apreciamos las líneas sólidas, las aristas que son visibles, pero nada más, ¿no? Aquí, por ejemplo, el círculo nos tapa la parte de atrás de este cuadrado, ¿no? Incluso aquí abajo no tenemos. Entonces es una proyección sin líneas ocultas. La segunda proyección que tenemos se le llama estructura alámbrica, donde tenemos líneas sólidas continuas que nos muestran cada una de las estructuras, ¿no? Entonces podemos apreciar aquí perfectamente, pues llamémosle las patas, las bases de nuestra pieza. Podemos observar esta ventana que es casi cuadrada, que atraviesa de lado a lado la pieza. Esta otra rectangular que es más bajita, que atraviesa de lado a lado la pieza. Nuestra circunferencia o nuestro cilindro principal y el barreno que atraviesa todo, ¿no? Sin embargo, es una pieza un poco complicada de entender, ¿no? La estructura alámbrica revuelve mucho la pieza. Por lo tanto, por convención, siempre se van a representar con líneas ocultas visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya cosas que nos interese conocer, que por ejemplo, estas ventanas, ¿no? Estos huecos atraviesan toda la pieza, se identifican con líneas ocultas, ¿no? Entonces, sí, yo sigo viendo las mismas bases, las mismas patas, pero esta vez las líneas que yo no vería están representadas con líneas ocultas. Lo mismo ocurre aquí con el barreno, con la circunferencia que atraviesa toda la pieza. Yo aquí puedo apreciar perfectamente las líneas punteadas que me ayudan a representarla, ¿no? En resumen, pues nosotros estaremos trabajando siempre las piezas sin líneas ocultas para perspectivas isométricas, dimétricas, trimétricas, salvo que sea necesario generar líneas ocultas visibles, ¿no? Pero repito, esto es más para una parte estética o de apreciación de la pieza, más allá que una parte que corresponda pues propiamente al dibujo de diseño de ingeniería. Y bueno, como verán, esta pieza tiene circunferencias y se estarán preguntando ¿cómo podemos dibujar círculos? Bueno, pues eso corresponde a las técnicas de representación en diferentes perspectivas. En este caso la técnica se llama dibujar en un cubo una circunferencia. Y pues recordarán en la clase anterior, ustedes hicieron los ejercicios de dibujar cubos de 10 por 10 por 10 unidades en la perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica, ¿no? Entonces yo aquí les estoy representando cómo se verían las circunferencias en dos de estas vistas, en la isométrica y en la trimétrica. Y bueno, lo que es importante, más adelante haremos el ejercicio, pero es encontrar las partes medias de los segmentos y las diagonales de cada uno de nuestros cuadrados para poder nosotros generar las circunferencias
utilizando técnicas de arco. Y bueno, otra cosa que se puede representar en perspectiva son todas las figuras que son inscritas en la circunferencia. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que nosotros tenemos el hexágono, el pentágono, el octágono, es decir, todas esas figuras de lados regulares y más de 5 que se pueden generar dentro de la circunferencia. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo un hexágono que tiene 6 lados. ¿Qué es lo que hago? Yo divido los 360 grados de mi circunferencia entre 6 y obtengo 60 grados. Entonces, a partir de esta línea verde principal, yo voy a medir 60 grados y colocaría el punto A. Después, a partir de una nueva línea, tendría 60 grados y colocaría aquí, o 60 y 60, y así sucesivamente, no iría desplazando cada 60 grados para ubicar los 6 puntos donde yo tendría que trazar las líneas para generar mi figura inscrita en el círculo. Ahora bien, eso se hacía en el dibujo técnico tradicional. En la computadora pues seguimos utilizando la técnica de las cajas o de las tapas del cubo de la caja, y tengo mi circunferencia, y en esta misma yo puedo inscribir el hexágono, el pentágono, el octágono, la figura que yo quiera, siguiendo técnicas similares, ¿no? Entonces yo aquí tengo ya un hexágono visto en perspectiva, ¿no? Aquí seguramente pues sería una dimétrica por la forma en que se aprecia la caja, ¿no? Entonces tengo mis circunferencias y tengo cómo se deberían de ver las figuras inscritas en la circunferencia. Y bueno, hasta aquí dejamos la explicación de técnicas de presentación. Pasemos a realizar los dibujos.